Jesús. Amén. Mis amados, es prácticamente impensable que no haya existido un solo hombre en toda la tierra, que no haya sufrido nunca durante toda su vida. El sufrimiento en realidad es ineludible en esta tierra. De este lado de la eternidad, todos los seres humanos en algún momento de la vida van a sufrir. Y esto es porque el pecado se encuentra en este mundo y el pecado es la fuente y la causa de todos los sufrimientos. Y como dijo alguien una vez, el pecado lo complica todo. Por eso es que sufrimos, porque el pecado está delante de nosotros todo el tiempo. Por esta razón, sin importar las personas, todos los hombres, sin importar cuál sea su condición social, su origen étnico, su nivel académico, su edad, inevitablemente todos han sufrido en algún momento de su vida, ya sea en mayor medida o en menor medida. De hecho, es lo que Elifaz le dijo a Job en una ocasión cuando le dijo en el capítulo 5, el versículo 7, el hombre nace para la aflicción, dando a entender que todos los hombres nacieron y para en algún momento van a sufrir. Sin embargo, aunque todos los hombres hemos sufrido, aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra enfrentemos o enfrentaremos tiempos de angustia y aflicción, lo cierto es que pocos hombres han llevado luchas y angustias tan dramáticas como las que vemos en los capítulos del libro de Job. Por lo menos yo no he leído de otra persona que haya sufrido tanto como Job ha sufrido en todos los sentidos. Vemos como este hombre perdió toda la riqueza, todo lo que él tenía, por lo cual él había trabajado. Luego vemos que llegaron sus amigos y no le ayudan lo suficiente. Y agregándole a esto, su salud está completamente devastada. O sea, usted puede sufrir porque perdió su trabajo, o puede sufrir porque no está muy bien de salud, o puede sufrir porque sus amigos dejaron de realmente ser sus amigos. Pero Job sufre en las tres áreas. De hecho, hasta su misma esposa no le ayuda a él. Y es así como empezamos nuestro texto en la tarde de hoy. Vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 6. Ahora, el problema de Job lo vemos empezando el versículo 1 al 6 y vemos que la narrativa toma una percepción o un estilo de exposición como lo que es llamado y conocido como un soliloquio. Esto lo vimos en el capítulo 3, y un soliloquio no es que Job está hablándole a alguien y tampoco le está hablando a Dios. En el capítulo 3, Job empieza a hablar. ¿A quién le habla Job? No le habla a Dios, no le habla a sus amigos. De hecho, fue Elifaz el que respondió, o Elifaz empezó a hablar después de que Job habló ese soliloquio y no estaba dirigido a ellos. En el capítulo 7, versículos del 1 al 6, él retoma nuevamente este estilo de exposición, donde él agarra ese soliloquio y lo convierte en una reconvención contra Dios mismo. Job entonces amontona una serie de imágenes vívidas para dibujar un poco su retrato o el retrato de su vida bajo el sol, excepto que en el caso de Job no hay mucho sol. Si lo viéramos de alguna forma, Job es el Eclesiastés en un día lluvioso. Y es así como empieza él en el versículo 1, donde él empieza hablando y dice, versículo 1 del capítulo 7, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Ahora, Job habla acerca de dos grupos de personas particularmente, y él los extrae para agruparlos y dar una especie de comparación. Primeramente, lo que vemos ahí es la palabra brega. Y esa palabra podría también traducirse literalmente como una batalla, como una guerra,
como un conflicto y de hecho está fuertemente relacionado con las personas que ofrecen el servicio militar. El segundo grupo de personas que encontramos en el versículo 1 son los jornaleros. Y un jornalero, dice ahí dice, y sus días como los días del jornalero. Un jornalero era una persona, un trabajador agrícola mal pagado, que en algunos casos este jornalero se había hecho jornalero porque había adquirido una deuda tan grande que no podía pagarlo. Y aquella persona a la que le había prestado el dinero, él decide, dice, no te puedo pagar, me voy a tener que hacer tu jornalero o más o menos como tu esclavo. Y en otros escenarios también encontramos de que habían jornaleros que necesitaban el pago el mismo día. Puede que habían jornaleros que no eran realmente esclavos, pero cuando trabajaban y decían, trabajo ese día y ese día, al finalizar el día, yo voy a recibir mi pago. O sea, trabajaba literalmente para vivir, sin aspiraciones, sin metas, sin sueños de grandeza. Él trabajaba para vivir o vivía para trabajar, como quiera verlo. En cualquier contexto, sea tanto del servicio militar como el servicio del jornalero, lo gravoso es que estos trabajos no eran de elección propia, ni para beneficio propio. No era que ellos habían escogido eso, ni era que pensaban superarse o tenían deseos de aspiración. Ahora, Job empieza hablando así y usa estos ejemplos para demostrar el arduo trabajo que tenían estas personas. Pero nosotros tenemos que pensar de que Job no se puede estar quejando del trabajo, porque eso no sería correcto. De hecho, en el capítulo 1 del libro de Job, vemos que él tenía una hacienda realmente muy grande, lo que nos tiene que hacer pensar de que era un hombre realmente muy trabajador, porque el que tiene mucho es porque ha trabajado mucho por lo general. Así que Job no se está quejando del arduo trabajo. Era un hombre acostumbrado a estar bastante ocupado. Sin embargo, es su situación actual lo que él realmente resiente. Y lo vemos en el versículo 2. Dice así: como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Ahora, estas dos personas, estos dos grupos de personas tenían algo en particular, tenían algo en común, y es que anhelaban, dice, la sombra, es decir, las sombras de la tarde. No tenemos que pensar que cuando dice que anhelaban la sombra se refería a que buscaban ponerse debajo de un árbol porque el sol era muy intenso. No, lo que está dando a entender el texto es que estas personas deseaban que llegara la tarde. Ya cuando todo el mundo salía de trabajar, ya era el tiempo en el que iban a descansar los soldados y como lo dije al principio, el jornalero recibía su pago. De hecho, en el libro de Levítico, el capítulo 19, el versículo 13, dice así: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Había un principio regulador que decía, no, usted no le puede pagar al jornalero al día siguiente. Termina de trabajar y en la tarde usted le paga, cancela su deuda. Entonces, lo que estos hombres tenían en común eran dos cosas: descanso y pago. Aunque el trabajo no fuera de su elección. Pero con Job tenemos algo muy diferente. El versículo 3 dice Job: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. El problema con Job es que le estaban dando un trabajo, él lo ve como su calamidad, un trabajo, un tiempo duro, un tiempo sin elección, pero sin descanso y con una muy mala paga. El jornalero y el soldado tenían algo esperanzador, pero Job, en lugar de salario, hay un vacío, y en lugar de descanso, tiene noches de miseria. De hecho, la palabra en el versículo 3 dice, he recibido, podría traducirse mejor como he heredado. Me han dado una herencia. Ahora, cuando usted y yo pensamos en la palabra herencia, automáticamente pensamos que es algo positivo. Me heredaron una casa, me heredaron tierras, me heredaron dinero. Nadie piensa que me heredaron deudas. Ahora Job dice, me heredaron, y lo dice con una ironía,
Está siendo irónico. Me heredaron después de mucho trabajo, después de meses de mucho trabajo, me heredaron ruina, me dieron polvo, me dieron calamidad. Dice, noches de trabajo son mi pago. Después de noches de trabajo, después de trabajar arduamente, me dieron noches de trabajo. No he podido descansar, es lo que está diciendo Job. Es como si Job estuviera diciendo, Dios, Job entiende esto. Versículos 1 y 2. Él entiende esto. Dios no nos puso en la tierra en el estado problemático en el que nos encontramos sin suficiente tiempo para poner fin a nuestras miserias. Él dice, los hombres sufren y tienen un tiempo en el que ya dejan de sufrir. Pero, dice Job, yo no tengo respiro, ni liberación de noche o de día. Parece que mi condición es peor que la de otros hombres y que Dios tiene la intención de afligirme más allá de lo que mi condición humana puede soportar. Ahora, mis amados, es lo lamentable y lo triste cuando agarramos el libro de Job, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, la gente lee capítulo 1 y 2 y de ahí salta hasta el final, cuando Dios recompensa a Job y le devuelve todo lo que él había perdido. Pero Job llevaba meses sufriendo. Job llevaba mucho tiempo en agonía. Vemos el versículo 4 con respecto al descanso, cómo era que él descansaba. Dice, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Una persona, por mucho que ha trabajado bajo el campo, se ha soleado, como decimos nosotros normalmente, disfruta poder descansar, disfruta el poder dormir. Pero para Job la noche le parece tan larga, tan desesperantemente lenta. Él, imagínese por un momento, Job llega a la noche y él da vueltas en su cama, agotado y desea descansar, pero no logra dormir. ¿Usted entiende lo que eso significa? De estar en su cama y no poder dormir, de la angustia, del dolor, del sufrimiento. La promesa que tenemos en el Salmo capítulo 127, versículo 2, de que el Señor da el sueño a su amado, da a su amado el sueño, pareciera una burla cruel para Job. O sea, si Job pudiera leer este salmo, definitivamente él tendría algunas razones para cuestionar o preguntarse si Dios realmente lo ama. Porque no me ha dado Dios sueño, no he podido dormir. Ahora, no siendo eso suficiente, el versículo 5 nos habla acerca de su condición física y dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Ya sabemos que a Job, Satanás lo atacó y le entró una sarna maligna que cubrió completamente su cuerpo. Y él dice, aquí describe cómo es su condición, dice, tengo gusanos. Gusanos cubren mi piel. Ahora, una de las cosas más comunes y completamente naturales de un cuerpo que está muerto es que se encuentre lleno de gusanos. Un cuerpo se muere y empiezan a salir gusanos. Pero Job todavía respira y se encuentra lleno de gusanos. Es su propia descripción. Lo que nos haría pensar entonces que él prácticamente era una especie de muerto en descomposición que estaba hablando. Imaginémonos por un momento ese escenario tan lamentable, tan crítico, tan triste. Y ahora en el versículo 6 dice así, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Con respecto a su vida, Job es bastante ilustrativo al decir que su vida pasaba tan veloz como la lanzadera de un tejedor. La lanzadera era una pieza que usaban los tejedores con el propósito de pasar el hilo de manera transversal, de manera que pudiera conectar o unir una serie de hilos que iban en forma paralela y así poder hacer la conexión. Esto pasaba relativamente a una velocidad rápida. Para que lo podamos entender más sencillo a nuestro tiempo, es como que usted meta el hilo en la aguja, hace la puntada y estira. Así de rápido, dice Job, es como se está yendo mi vida.
Así de rápido es como veo que pasa la vida delante de mis ojos. Mientras que las noches oscuras parecen tan lentas, los días pasan más veloces que la lanzadera del tejedor. La vida de Job está pasando delante de sus ojos sin logros, sin deleites, sin relaciones, sin esperanza. Imagine por un momento otro cumpleaños, otro año de miseria que se va. Y mis amados, esta es una de las paradojas del sufrimiento. ¿A qué me refiero con la paradoja del sufrimiento? Que son dos verdades que están juntas y al mismo tiempo son como contradictorias. ¿Cómo puede ser que una persona que está sufriendo, que está llevando un dolor, el mismo dolor pasa tan lento y al mismo tiempo su vida va tan rápido? ¿Cómo puede ser eso posible? Imagina por un momento una persona que sufre en agonía en su cama. Siente que su dolor es largo, es tendido. Y cuando se da cuenta ya ha pasado una semana sufriendo. ¿Cómo puede ser posible? Pasó una semana y yo sentía que las noches eran tan largas. Y es parte de lo que les digo, la paradoja del sufrimiento. Ahora, tenemos que pensar por un momento que dado que todos los hombres en algún momento de la vida experimentarán algún tipo de sufrimiento, surge la siguiente interrogante. ¿Ser cristiano generaría cierta ventaja sobre el resto de los hombres que no lo son? O sea, si todos los hombres sufren, si todos los hombres nacen para la aflicción y para el sufrimiento, ¿hay alguna ventaja en ser cristiano por encima de ese sufrimiento? Sin embargo, sabemos por la escritura que no es así. Pablo lo deja muy en claro. Él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Hechos 14:22. Y Santiago también nos recuerda que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, cuando usted y yo estemos en pruebas, tenemos que tener mucha felicidad, un gozo, un sumo gozo. Lo cierto es, mis amados, que por experiencia, yo sé que cada uno lo hemos experimentado, pero la experiencia nos dice que el cristiano está de alguna u otra manera sufriendo y que el cristiano también está de alguna u otra manera en una batalla. Vimos al principio del texto de Job, capítulo 7, el versículo 1, que la vida del hombre es una batalla. Y ahora me pregunto, ¿el cristiano está en una batalla? ¿Está en una batalla el cristiano? Lo cierto es que sí estamos en una batalla. De hecho, Pedro dice que hay que abstenerse de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. En primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11. Y Pablo también nos relata de una batalla que él está librando. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 24. Romanos 7, del 18 al 24. Pablo es muy enfático en la lucha que él experimenta durante su caminar cristiano. Y dice lo siguiente, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alguien dijo una vez que no hay batalla más grande que la que se libra en la mente y en el corazón de un cristiano cuando lucha contra el pecado. Porque a veces usted y yo estamos luchando contra la influencia del mundo exterior,
Otras veces estamos luchando contra los deseos de nuestra carne y otras veces estamos luchando contra Satanás o contra cualquiera de sus demonios. Martín Lutero en el himno Castillo Fuerte dice: con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver su astucia y su gran poder, cual él no hay otro en la tierra. Y entonces nos vemos a nosotros luchando en nuestro interior con estos pensamientos, con estas batallas, que es ese deseo de querer honrar a Dios, de agradar a Dios, pero al mismo tiempo está el deseo de la carne, dice Pablo, y dice: miserable de mí. Y como decía Martín Lutero, necesitamos escuchar el evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Mis amados, la vida del cristiano, nuestra vida es como una brega, como un campo de batalla. Y ciertamente la escritura es muy clara y muy enfática cuando dice que tenemos que sufrir, es necesario que suframos penalidades como buenos soldados de Cristo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. ¿Qué penalidad más grande es luchar contra el pecado que mora en nosotros? A veces nosotros vamos adquiriendo ventaja sobre el pecado, empezamos a mortificarlo, empezamos a tomar territorio sobre él, creemos que ya está casi que muerto, por un momento bajamos la guardia, dejamos la lectura, la oración y el pecado toma otra vez fuerza y parece que se cumple lo que Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Está ahí tocando, buscando el momento oportuno, acechándonos, asediándonos. Se ve que está como ese león rugiente, viendo a ver en qué momento nos devora. Pero en algún momento sientes que vas avanzando en una área de tu vida cristiana y de pronto una persona te señala un pecado que estás teniendo y dices: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que yo pensé que esto ya lo había logrado y ahora más bien parece que no lo he logrado? Y entra la frustración y entra la agonía, o en algún otro momento de tu vida pierdes el control. Como dice alguien por ahí, se te sale el barro y pecamos delante de Dios, pecamos contra nuestro prójimo, contra nuestra esposa, contra nuestro esposo. Sentimos ese dolor por causa del pecado. Y mira, ya las batallas cotidianas como que van perdiendo un poco de peso. Las batallas en las que se están involucrando la mayoría de personas que no conocen a Dios, en realidad ya no son nuestras batallas. Son batallas como diferentes. Si tenemos la mira puesta en Dios, cuando vemos las batallas terrenales que sufren los impíos, uno puede decirle: sabe que esa batalla no se compara con la batalla mía, porque yo batallo por tratar de darle gloria al Señor en todo lo que hago. Usted solamente batalla por tener riquezas, por tener gloria, por tener nombre. Yo batallo por morir a mí mismo. Yo batallo porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y el problema es que el que yo mengue es lo que más me cuesta. Es por eso que muchas personas, cuando empiezan a la famosa vida cristiana, cuando personas empiezan a asistir a la iglesia y creen que son cristianos por un tiempo, los vemos que caminan y están avanzando, pero luego vienen las pruebas, luego vienen las luchas, las aflicciones, y esa persona deja todo tirado, se olvida, lo abandona, porque no estaba preparado realmente para esta batalla. Y como dice la escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan en Mateo 11:12. Decía un comentarista respecto a este texto que el reino de los cielos no es para los que tienen buenas intenciones. El reino de los cielos es para los desesperados. Nadie va a entrar al reino de los cielos como deslizándose por un tobogán. El reino de Dios solo les abre sus puertas a los que están dispuestos a hacer tan gran esfuerzo para entrar como los soldados que están asaltando una ciudad. Solo los violentos la arrebatan. En el libro del Progreso del Peregrino hay una escena un tanto particular y es donde se le muestra a Cristiano un palacio muy hermoso, un palacio espectacular, y habían personas
que querían entrar, llegar a ese palacio, pero en el camino habían hombres armados, hombres dispuestos a herir a todo aquel que quisiera llegar al palacio, incluso hasta matar. Y muchos de los hombres que querían llegar deciden retroceder, pero en eso se levanta un hombre y le dice a otro: señor, anote mi nombre, apunte mi nombre. Y después de eso, este hombre desenvaina su espada, se pone un yelmo en la cabeza y sale corriendo a toda fuerza a pelear contra esos hombres armados, y ciertamente lo hieren, lo golpean, pero ese soldado no se desanima y al final logra pasar por en medio de ellos, entra al palacio, y los que estaban adentro y caminando en la azotea le recibieron diciendo: entra, entra, la gloria alcanzarás. Mis hermanos, esta es la batalla de un cristiano. Esta es la brega del cristiano. Ahora, tenemos que pensar por un momento: ¿cuál es la ventaja entonces que tiene ser cristiano sobre el resto de personas? Porque todo el mundo está batallando, ya lo sabemos. Y el cristiano ya no batalla con las batallas de este mundo, tiene una batalla mucho peor, es una batalla que está en su mente y en su corazón. La pregunta entonces es esta: ¿cuál es la ventaja de ser cristiano si la batalla es mucho más dura? Tendríamos que pensar. Bueno, esta pregunta tiene tres respuestas sencillas y las encontramos en 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, empezando primeramente con el versículo 7. Dice Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la diferencia de pelear el resto de las batallas y pelear la batalla cristiana? Bueno, esta es la diferencia, es que esta es la buena batalla, mis amados. No hay otra batalla que tenga el mismo valor que tiene esta batalla. Nuestra batalla es buena. El cristiano tiene gozo cuando logra vencer esta batalla y va a tener sumo gozo cuando termine esta batalla en el cielo. Cuando logre cruzar esas puertas, cuando se le diga: bien, bien, buen servo y fiel. Esta es la buena batalla. Dice Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Ninguna batalla es mejor que esta y ninguna batalla es más difícil que esta, pero es la buena batalla la que tenemos que pelear. Esa batalla en la que tú no quieres hacer una cosa, pero sabes que tienes que hacerla. Esa batalla en la que tienes que mortificar tus deseos, porque sabes que es para la gloria de Cristo y no para la tuya. Esa batalla en la que tienes que buscar la excelencia del nombre del Señor, aunque tu nombre sea pisoteado, pero dices: no importa, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque parece, como cristianos, parece que entre más perdemos, más ganamos. ¿Se ha visto? Entre más nos humillamos, el Señor más nos exalta. Qué batalla más paradójica. Entre más me doblego, el Señor más me exalta. Esta es la buena batalla. Lo segundo es la paga de esta batalla. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Mira, el jornalero era un mal pagado peón agrícola. Era muy mal pagado. Ahora, si tú peleas la buena batalla, tendrás victoria en la eternidad. Una vida para la eternidad. Y como si eso no fuera suficiente, dice Pablo: hay una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esta batalla, además de que es buena, mis amados, es que la pagan muy bien. Está muy bien pagada. Y este pago no es solamente para Pablo. Pablo dice también, ahí dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
O sea, el Señor no es que solamente le pagó esto a Pablo por todo el esfuerzo y sacrificio que hizo, porque él sufrió como ninguna otra persona, por lo menos en las cartas que vemos cómo él sufre apedreamiento, naufragio, persecución, angustia de los hermanos. Y dice, no, es que Pablo sí se merecía esta paga. No, el Señor también nos pagará a nosotros por pelear la buena batalla. Dice, de hecho, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, dice, recibiremos recompensa. Nos van a pagar bien. Job dice, a los hombres de esta tierra les pagan lo necesario. A mí me han pagado muy mal. Y aquí siendo por pelear y salir victorioso, les van a pagar muy bien. Y lo tercero que tenemos que considerar realmente es que con respecto a la batalla, es que esta batalla ya está ganada. O sea, acabamos de cantar hace un momento, nuestro capitán es ya vencedor. Él nos redimió por su cruz. Mira, tú y yo no nos estamos lanzando a una batalla para ver si podemos ganar o no. No es una batalla en la que decimos, bueno, yo no sé si puedo ganar. Existe una probabilidad. Estoy estimando y calculando el costo de la guerra, cuánto tiempo me va a tomar. No, el Señor dice que Él ya venció. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, donde claramente se nos dice que el Señor ya venció. Y por eso es que con Él nosotros también ya hemos vencido. Romanos 8, 31 al 39 dice así: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, dice Pablo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Después de que él en Romanos 7 está hablando de la lucha que tiene él con este viejo hombre, él termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él ya venció, nosotros también hemos vencido en Él. Mira la batalla que estamos tú y yo librando. No importa cuántas veces sintamos que estamos cayendo derrotados ante el pecado. No importa cuántas veces sentimos que el pecado está tomando otra vez ventaja en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente. El Señor ya venció. Él murió y Él resucitó. Y con Él resucitó nuestra esperanza. Tenemos mucho entonces por qué luchar. Tenemos mucho entonces por qué estar firmes y adelante. Porque llegaremos a esa tierra de Manuel. Cantábamos hace un momento, la fuente de profundo amor es Cristo, dice, estoy parafraseando el cántico, dice, aquí bebí torrentes, aquí el Señor me ha sostenido, allá será mayor. Si aquí he recibido su gracia, si aquí el Señor me ha sostenido, allá va a ser algo indescriptible, mis amados.
porque esta batalla ya está ganada. Mira, cuando tú y yo caemos, ¿sabes quién es el que nos levanta? No es tu hermano que te llega a aconsejar. No es específicamente esa prédica. No, es el Señor Dios por medio de su Espíritu Santo que te levanta. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos han caído y quedaron postrados? Pero la senda de los justos, dice la Escritura, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mis amados, cuando llegamos a recordar esto, cuando entendemos esto, de cuál es nuestra batalla, de cuál es la recompensa y de que ya está ganado, ciertamente lo que anhelamos en esta tierra debería perder por completo su brillo, su esplendidez. De hecho, Job nos muestra en el capítulo 7, cuando muestra el versículo 5, que habla de que su cuerpo está lleno de gusanos. Lo que nos quiere decir es esto: tu cuerpo y mi cuerpo es vil realmente. No importa cuánto usted y yo nos esforcemos por cuidarlo y por tenerlo de la mejor manera y forma y condición y salud posible, nuestro cuerpo es corruptible, pero se va a vestir de incorrupción del otro lado de la eternidad. Mira, tu cuerpo y el mío no se descomponen solo porque Dios lo sostiene. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16, pero no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Mira, piensa lo siguiente: con cada día que pasa, con cada año que vives y que ya dejas, tú y yo estamos más cerca del Señor. Tú y yo estamos más cerca de consumar ya esa batalla que está ganada, que Él ya ganó. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, la lucha que estás enfrentando, la calamidad que estás enfrentando, mira, dice Pablo, es temporal. La enfermedad que estás pasando, decía un hermano, el Señor te la va a curar, ya sea de este lado de la eternidad o del otro lado, pero el Señor te va a curar eso. Por lo tanto, nuestro énfasis tiene que ser en aquello eternal, lo que no vemos. Cuando tú veas la angustia, el dolor y la aflicción, piensa en esto: la batalla que enfrentas contra el pecado es mucho mayor, mucho más dura, y al final tiene una recompensa mucho mejor que sentir alivio por un poco de tiempo mientras estás aquí en la tierra. Este cuerpo de muerte tiene que morir, de la forma en la que sea, tiene que morir para que sea vestido de inmortalidad. Para finalizar, entonces, quisiera hacer una pequeña invitación a dos grupos de personas. Primeramente, a aquellos que están luchando con todas aquellas batallas que son el resultado del día a día. Aquellas batallas que están generando angustia, que están generando frustración, que están generando temor. Para todas aquellas personas que luchan con estas batallas, lo que les digo es esto: ven a Cristo, porque Él ha dicho, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mira, no pelees esas batallas.
Ya no sigas peleando esas batallas de tu día a día. Mejor pelea la buena batalla, la que tiene recompensa y una recompensa eterna. Por demás es que te levantes de mañana y hagas esto, sufras aquel otro. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No sigas peleando batallas que cuando mueras se van a quedar aquí o bien se van a acabar. Mejor pelea la buena batalla, la que tendrá recompensa en esta vida y en la venidera también. Ven a Cristo, ven a Cristo. Y en segundo lugar, la invitación es para aquellos que ya no batallan las batallas de este mundo, pero que en algún momento hemos flaqueado en medio de las batallas. Hermanos, no desistas, no desistamos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por lo tanto, no desmayemos, no desmayemos. Hay una gran recompensa. Más bien, vistámonos de toda la armadura del Señor y sigamos luchando y sigamos corriendo y sigamos firmes y adelante, creciendo en el temor del Señor. El Señor es nuestro ayudador, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, gracias por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a ver esta vida como lo que es, ciertamente pasajera, y ayúdanos a ver la vida eterna como lo que es, ese lugar de descanso, donde podremos descansar de todas nuestras batallas, de esta batalla de luchar contra el pecado. Auxílianos y socórrenos, oh Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús.